Bienvenidos todos. Qué alegría poderlos saludar una vez más. Y aquí estamos, seguimos con nuestra charla, nuestro curso bautismal, importante para los que quieren ser bautizados en el nombre del Señor Jesús y que el Señor le perdone sus pecados y conocer el Evangelio más de cerca, conocer la palabra de Dios más profundamente. El Evangelio, la buena nueva de Dios. Iniciamos mirando un pasaje de la Escritura en San Marcos, el capítulo 14, San Marcos capítulo 1, el verso 14, San Marcos 1, 14, donde la Escritura dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Importante ver que Jesús solamente predicaba el Evangelio. Eso era su misión. Esa era su misión, a eso se dedicaba Jesús, a traer la palabra, el Evangelio. Y decía: el tiempo se ha cumplido. Y vamos a profundizar un poquito en lo que es el Evangelio. La palabra Evangelio es una palabra griega. La escritura fue escrita en hebreo, arameo y griego. En este caso, la palabra Evangelio aparece Evangelion, así como lo vemos aquí en la pantalla, Evangelion. Dos raíces, eu, la primera, y angelion. Angelion viene de ángel, que significa mensaje. Los ángeles son mensajeros. Y eu significa bien, bueno. Así que evangelio significa buena noticia, buen mensaje, buena nueva. Buena noticia, buen mensaje, buena nueva. Es el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham. Abraham, Dios le dice: en tu simiente, en un descendiente tuyo, van a ser benditas todas las familias de la tierra. En un descendiente tuyo, alguien que van a ser más adelante, en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Todos esperaban quién era. Jacob decía: hasta que venga Silo, y en él, sí, la gente va a hallar descanso. Silo. Se habla en las escrituras que iba a venir el Mesías. Dios le dice a Moisés, cuando el pueblo dijo: Moisés, no hables tú directamente con nosotros, no nos hable Dios directamente, porque es terrible oír la voz de Dios, no sea que muramos. Y Dios le dice: bien han hablado. Profeta le levantaré de medio de sus hermanos, le voy a levantar un profeta, alguien que les va a hablar la palabra de mi parte. Y toda alma que no oiga a ese profeta será desarraigada. Él va a ser el Mesías, el Mashiach. Él va a ser el ungido, él va a ser el Cristo, el que va a tener la unción. Todo el que no lo escuche va a ser desarraigado. Pero en él había sido dicho: van a ser benditas todas las familias de la tierra. Así que siempre estaban pendientes: ¿quién sería el Mesías? ¿Quién sería el ungido? ¿Será este? ¿Será aquel? Veían una persona importante y todos se preguntaban: este puede ser, y todos atentos, pendientes, y nada que llegaba. Hasta que por fin es el anuncio del ángel Gabriel. Se aparece a María y le dice: no temas. Y le da el mensaje de que iba a nacer el Salvador, iba a nacer el Cristo, y que María iba a salir a través del vientre de ella. El Espíritu de Dios la iba a cubrir y el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Y finalmente se anunció, finalmente nació. Y el día que nació, en ese momento los ángeles salieron a alabar, y habían unos pastores, ustedes se acuerdan, pastores de ovejas, y vieron unas huestes de ángeles arriba en el cielo y unas voces que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ha nacido hoy, sí, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Nació.
Entonces cuando Jesús comenzó a predicar, dijo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo de cumplir las promesas, el tiempo de Dios visitar a su pueblo, el tiempo de traer paz, buena voluntad, el tiempo de redención, el tiempo de Dios venir a traerles buenas nuevas, a traer el reino de Dios, había llegado. Pero ellos no lo entendían. Sí, porque creían que Jesús había nacido en Nazaret, no sabían que había nacido en Belén, y bueno, tantas cosas que no alcanzaron a creer, que la Escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces el Evangelio, esta buena nueva, viene directamente del cielo, tiene el poder de salvar a toda la humanidad. Jesús mismo comenzó a predicar este mensaje en Galilea, anunciando que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Jacob había visto una escalera que tocaba la tierra y arriba el cielo. Y esta escalera no es nadie más sino que Cristo mismo, que vino a unir la tierra y el cielo, mostrando el camino, mostrando la puerta, mostrando la escalera para poder subir, llegar al Padre. Sí, solamente a través de Cristo. Sí, se puede llegar. Él es la escalera, solamente a través de Él hay salvación. Entonces el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acercó, se unió el reino de Dios, vino a unirse con la tierra para salvar, para redimir. Es el tiempo de cumplir las promesas, se alineó todo, llegó el momento. Entonces Jesús decía, arrepentíos, arrepiéntanse y crean en el mensaje, crean en el Evangelio. Esa era la predicación de Jesús. La predicación del Evangelio siempre va a llevar al arrepentimiento, porque es la única manera en la que puede haber salvación en una persona. Continuamos entonces. El origen y el poder del Evangelio. A diferencia de las religiones del mundo, el Evangelio de Jesús proviene directamente desde el cielo. Directamente desde el cielo viene el Evangelio. Es más, Romanos capítulo 1. Romanos, el capítulo 1, el verso 1, dice Pablo, siervo de Cristo. Mirémoslo por aquí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio no es de nadie más, no es una secta, no es una religión traída del zarzo, no es algo inventado por ahí como pensaba el mismo apóstol Pablo, que antes era Saulo, perseguidor de la iglesia. Pensaba que el Evangelio era una religión, una secta más, un grupito más que había salido y había que acabar con eso porque estaban haciendo contrapeso a la verdadera religión que ellos tenían, que era de los fariseos. Entonces pensaban que había que acabar con el Evangelio y no se daban cuenta que el Evangelio era de Dios mismo. Tanto que Jesús le aparece a Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me estás persiguiendo a mí. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Me estás persiguiendo a mí. Y él pensaba que estaba persiguiendo una religioncita más por ahí, pero no sabía que esto era de Cristo mismo, y Cristo había resucitado y Cristo sigue vivo por los siglos de los siglos. Entonces el Evangelio es de Dios. Primera carta de Pedro, el capítulo 4. Primera carta de Pedro, el capítulo 4, el verso 17, dice la Escritura, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El Evangelio es de Dios, no es de nadie más, no es una religión, es de Dios el Evangelio. Muy bien, continuamos. Poder de salvación. El poder de Dios para salvar a todos los que creen, como se afirma en Romanos capítulo 1, 16. Recuerdan, Saulo, que antes era perseguidor de la iglesia, pensando que era una religión, pensando que era un grupito, una secta más.
llega un momento donde él tiene ese encuentro con el Salvador directamente y no le quedó otra cosa por decir sino porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, porque a ellos vino Jesús. La salvación viene de los judíos, vino primeramente a las ovejas de la casa de Israel y también al griego, en ese entonces a todo el que no era judío. Sí, primeramente para ellos. Y sigue diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios, la misericordia, el amor de Dios, que Dios te haga justo, se revela, se muestra por fe. Tienes que tener fe, creer en lo que Dios ha dicho y agarrarte de ahí, no soltarte. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí en el Evangelio todo es por fe, nada es por mérito, todo aquí es por gracia y la gracia se recibe por la fe y la fe oyendo la palabra de Dios, entendiendo el mensaje para salvación. Así que el Evangelio es el poder de Dios mismo para salvación. Es un mensaje divino. Pablo fue apartado para predicar este Evangelio de Dios, como lo mencionamos en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, apartado, consagrado para el Evangelio de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo para que fuera predicador del Evangelio. Delante de Dios, esta es una de las tareas más grandes. Algunos no lo alcanzan a entender, pero bueno, sí, desperdician sus vidas persiguiendo dinero, persiguiendo otras cosas y no saben que lo más grande es poder hacer algo por el reino de Dios, y a eso vino Jesús y fue el primer predicador del Evangelio. Gloria a Dios. Continuamos. Los predicadores del Evangelio. San Mateo capítulo 4, el verso 23. Díganme ustedes aquí, ¿a quién se habla de predicador del Evangelio? Dije Mateo capítulo 4. ¿Qué verso dijimos? El verso 23. Vamos a ver. Mateo 4, 23. Y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que ¿quién era el que recorría y predicaba el evangelio? Muy bien, el mismo Jesús, el mismo Jesucristo, predicador del evangelio. ¿Quién más lo predicó? Hechos 8, el verso 4. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, el verso 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y antes de decir los que fueron esparcidos, dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran alboroto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y arriba decía: y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos, los de la iglesia de Jerusalén, los discípulos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No hay otra cosa que anunciar, no hay otra cosa que predicar, sino el evangelio. Hechos capítulo 8, el verso 25. Aquí mismo en Hechos 8, el verso 25. Dice por aquí la escritura, hablando de Pedro y Juan: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pedro y Juan, los apóstoles, anunciaron el evangelio. Así que lo predicó Jesús, la iglesia, los discípulos, los mismos apóstoles, es lo que predicaban. Así que ¿qué es lo que hay que predicar? El evangelio del reino de Dios. A estos que Jesús ha mandado y dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. El propósito del Evangelio: rescatar al mundo, ofrecer una vía de escape de la condenación eterna y del lago de fuego. Es una vía de escape. Hay gente que dice, a mí no me gusta el Evangelio. Pues al principio a ninguno le gustaba. Hay personas que no les gusta el remedio, les sabe muy amargo, pero hay que tomarse el remedio. Al principio parece, cierto, parece como aburrido, parece como amargo, pero llega a ser dulce en el vientre, gloria a Dios. Cuando uno ya experimenta y conoce lo que es el Evangelio, uno dice, gloria a Dios, porque yo no había conocido esto antes. La vida es cuando verdaderamente cobra sentido y cobra significado y haya uno una razón, encuentra el propósito de vida. El Evangelio. Número 2, convertir a hijos de Dios, convertir a las personas en hijos de Dios. Pero todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas de Dios. Hijos, los hijos de Dios son engendrados y los hijos de Dios son adoptados y son engendrados por la palabra. En el momento que creen a la palabra, son engendrados por Dios. Y si le siguen dando lugar a la palabra, comienzan a nacer una nueva criatura, a formarse una nueva criatura, cuando de pronto se da el parto y nace un nuevo hombre, nace un nuevo ser. Pero los hijos de Dios son engendrados por Dios, son engendrados por la palabra de Dios. Los que reciben a Jesús se convierten en hijos de Dios. Permitir a los creyentes convertirse en herederos de sus promesas. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Número 3, propósito del Evangelio: redimir, rescatar a las personas del pecado. El plan de Dios para rescatar al mundo perdido en pecado y oscuridad. Que las personas pasen de la potestad de las tinieblas a la luz. Que pasen de la potestad de Satanás en que están y pasen a ser de Dios, a ser propiedad de Dios. A eso viene el Evangelio, con ese propósito: hacer que las personas sean salvos, que conozcan al Salvador del mundo y que sus pecados se conviertan y que sus pecados les sean perdonados. La esencia del Evangelio, la esencia del Evangelio. Y para mirar la esencia del Evangelio, tenemos que mirar primero a los Corintios, el capítulo 15. Primero a los Corintios 15. Desde el verso 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Lo recibieron y perseveran, siguen ahí, permanecen. Por el cual, por este evangelio asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retienen esta palabra, son salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escuchen esto: que Cristo murió, número 1, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así estaba escrito, tenía que morir el Mesías. Así estaba escrito, murió. Número 2, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la esencia del Evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Hablamos del Evangelio de Mateo, habló de la muerte, sepultura y resurrección. Marcos, muerte, sepultura y resurrección. Lo mismo Lucas y lo mismo Juan: muerte, sepultura, resurrección. Es la esencia del Evangelio, es la clave, es, aleluya, la esencia misma, decimos. Cristo murió por nuestros pecados. Lo que nos llama a el arrepentimiento. Morir es separarse. Cuando el espíritu se separa del cuerpo, la persona muere. Y Dios quiere que nosotros nos separemos del mundo, nos separemos del pecado. Que muramos al pecado, que muramos al mundo, que muramos a nuestros malos deseos, que muramos a la iniquidad. Esto es lo que en la Biblia se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es el primer paso, es morir al pecado, morir al mundo, morir a la iniquidad, a los malos deseos que tratan de controlar nuestra vida. Hay que morir a ellos, hay que crucificarlos en la cruz. Sí, hay que crucificarlos. Por eso Jesús decía: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz.
crucifique su propio yo, crucifique su vieja naturaleza, crucifique ese viejo hombre y comience a ser una nueva criatura. Crucifique los malos deseos, crucifique la iniquidad que hay en él. Arrepiéntase. Eso es lo que Jesús decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el primer paso. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Es la base del Evangelio, es la esencia misma. Tiene que haber muerte. Segundo, cuando alguien muere, ¿qué hay que hacer con él? Sepultarlo. Es el segundo paso, la sepultura. Sepultura. Entonces, así como Cristo murió físicamente en la cruz, nosotros debemos tomar nuestra cruz y morir a nuestros malos deseos y todo lo que ya dijimos. Número 2, cuando ya la persona muere, se arrepiente, tiene un cambio, se le ve un cambio, crucifica la vieja naturaleza, crucifica el viejo hombre, ¿qué hay que hacer con él? Ahora sí lo podemos sepultar, ahora sí lo podemos enterrar. Por eso nosotros no bautizamos los niños pequeñitos y para decir que no, que ya son de nuestra iglesia, que ya son pentecostales, que ya son de aquí. No, hay que esperarlos a que crezcan, hay que esperarlos hasta que ellos se arrepientan y tomen su propia decisión, porque si no están arrepentidos, no son de la iglesia de Dios. No son, porque el Señor añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Y cómo los añadía? Cuando se arrepentían, se hacían bautizar y comenzaban una nueva vida. Ahí es donde quedaban añadidos, especialmente cuando recibían a Cristo en el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, sepultura es el segundo paso. Cristo fue sepultado, simbolizando que así como Él fue sepultado, nosotros tenemos que ser sepultados en el bautismo. Miremos un pasaje que lo ilustra lo más de bonito. Romanos, capítulo 6. El verso desde el 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando o perseveraremos en el pecado para que Dios tenga más misericordia de nosotros o para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ya morimos al pecado, fuimos crucificados con Cristo, tomamos nuestra cruz, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. En el bautismo somos sepultados juntamente con Él para muerte. Ya nos habíamos arrepentido y ahora sí el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva es el tercer paso. Paso número 1, morir, arrepentirse. Paso número 2, ser sepultado, bautizarse. Y paso número 3, cuando alguien sale del agua, está resucitando a una vida nueva. Ya fue crucificado, ya lo sepultamos, ya murió, le invocamos el nombre de Jesús, sus pecados quedaron completamente perdonados, ya sale de ahí resucitando a vivir una vida nueva. Ya no es el mismo de antes, ya es una nueva criatura. Ya en el cielo lo reconocen como ciudadano, como ciudadana del reino de Dios. Ya tiene cédula. Aleluya, arriba en el cielo, ya está registrado completamente arriba en el cielo desde ese momento, porque has confesado delante de muchos testigos que has recibido a Cristo. Gloria a Dios. Esto es lo grande. Y la resurrección, cuando sale del agua, resucita invitándonos a vivir una vida nueva. Tiene que haber cambio, es obligatorio. Algunos dicen: no, es que yo me meto al evangelio porque quiero cambiar. Es obligatorio que cambies, porque esa es la muestra de que estás arrepentido. Si no cambias, significa que no estás arrepentido. El que no cambia es porque no se ha arrepentido. El que se le ve el cambio significa que ya está listo. Gloria a Dios. Continuemos. Entonces, la esencia del evangelio: muerte, sepultura, resurrección, arrepentimiento, bautismo y vida nueva. Gloria a Dios. Continuamos. Los efectos del evangelio. Efectos del evangelio. Los efectos del evangelio son tantos: rotura de las cadenas, liberación, sanidad,
limpieza, justificación, santificación, glorificación, perdón de pecados, vida eterna. Pero hay un pasaje aquí en 2 Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Iremos por aquí. El capítulo 1, por acá es del verso 8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy en la cárcel, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Del Evangelio nos toca participar en aflicciones. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo con el Evangelio quita la muerte, saca a la luz la vida y saca a la luz la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio no solamente trae vida, libertad, liberación, sanidad, limpieza, cambio. No solamente trae esperanza al mundo, felicidad, justicia, paz y gozo, sino que el Evangelio trae vida eterna, trae inmortalidad, vida eterna para siempre. Gloria a Dios. Los que buscaban por allá el elixir de la vida, la piedra filosofal y todo eso, y tantas recetas, tantas pócimas mágicas para obtener la vida eterna y tantas películas que se ven. La vida eterna solamente es posible en Cristo Jesús. Gloria a Dios. En Cristo Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna misma. Así que quitó la muerte. Jesús venció la muerte a través del Evangelio y dijo: muerte, yo seré tu muerte, y ahora tiene las llaves de la muerte y el Hades. Sacó a la luz la vida. El Evangelio revela la vida verdadera en Cristo, la vida eterna. Reveló la inmortalidad, nos muestra la promesa de la vida eterna. Gloria a Dios. Esto solamente lo hace Cristo con el Evangelio. La respuesta al Evangelio. El Evangelio es una predicación, es un llamado. Es un llamado. Es tanto que Romanos capítulo 10, desde el verso 17, dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y dice: pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y también digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. E Isaías dice: resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y antes decía la palabra del Señor, el verso 16: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Estamos anunciando, estamos predicando. ¿Quién ha creído? Así que el Evangelio es un mensaje, es un llamado. Y todo llamado espera una respuesta. Tú tocas a la puerta y espera que alguien te abra. Tú marcas el teléfono y esperas que alguien allá oprima el botón y conteste. Tú envías un mensaje y esperas que alguien, que no te dejen en visto. A algunos no les gusta ser dejados en visto. Y en el Evangelio a Dios no le gusta que lo dejen en visto. El que lo deja en visto quiere decir que no está interesado, quiere decir que está en otra cosa, no le importa, no le interesa, ¿cierto? Entonces hay un llamado y Dios espera una respuesta. Y la respuesta al Evangelio es creer. La fe en Jesucristo es fundamental para recibir la salvación
ofrecida en el Evangelio. El mensaje se anuncia, la palabra de Dios se predica en el momento que una persona cree, lo decía antes. En ese momento la persona es engendrado, en ese momento Dios quita todas las cadenas que hay. Dios en ese momento alumbra el entendimiento porque la persona estaba cegado por el príncipe de las tinieblas que cegó el entendimiento de todos aquellos, ¿cierto?, que permanecen en la rebeldía. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero en el momento que la persona cree, los ojos se alumbran, los ojos del entendimiento, se alumbran los ojos del alma, los ojos espirituales se activan y la persona comienza a gestarse, ya lo decía, y comienza a crecer una nueva criatura, comienza a engendrarse hasta que se da el momento del parto, donde la persona comienza a obedecer, toma la decisión de arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesús. La obediencia al mensaje del Evangelio es crucial, como se evidencia en Primera de Pedro 4:17 que leíamos en un principio. Dice, es necesario que el juicio, Primera de Pedro 4, el verso 17, lo leíamos antes, y dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Que no obedecen al Evangelio de Dios. ¿Cuál será el fin de ellos? ¿Cuál será el fin? Es necesario mantener la fe y continuar en el camino del Evangelio para ser salvos. Perseverar. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será el salvo. Hay que mantenerse en el camino, perseverando hasta el fin. Gloria a Dios. Perseverando hasta el fin. Entonces, las consecuencias de rechazar el Evangelio. Consecuencias. Ahorita preguntaba cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio del reino de Dios. Y consecuencias, sufrimiento, pena de eterna perdición. Tenemos que leer el versículo 2 Tesalonicenses 1, del verso 6 al verso 9. Segunda a los Tesalonicenses. Entonces en Pedro nos decía cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Ahora segunda a los Tesalonicenses capítulo 1. Desde el verso 8 leemos, desde el 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, con persecución a los que los persiguen, los atribulan. Y a ustedes, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Escuchen esto, en llama de fuego, así vendrá el Señor para dar retribución, su pago, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no conocieron a Dios, ya lo veíamos, no lo conocen porque no quieren, lo dejan en visto, no les interesa, están en otras cosas. Y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El verso siguiente dice, ¿qué pasará con los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y excluidos de la gloria de su poder. Esto sucederá con los que rechazan el Evangelio. Entonces decíamos sufrimiento, pena de eterna perdición, separación, excluidos de la presencia del Señor. Juicio comenzará por la casa de Dios. Si primero el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Entonces, hay consecuencias de rechazar al Evangelio. Hay consecuencias. Pero Dios quiere que no vivas las consecuencias, quiere que no te pierdas, quiere que no seas condenado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, el que recibe el mensaje del Evangelio, cree, no es condenado. Pero el que lo rechaza, sí, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios quiere que seas salvo, pero debes obedecer al Evangelio.
Esto es más que una religión. Aquí no tratamos que de tener esta religión de aquella otra. No, Dios está pidiendo tres cosas: morir, ser sepultado y resucitar. No importa la religión que tengas, Dios está pidiendo que mueras al pecado, mueras a la maldad, mueras a los malos deseos, a los vicios, a la iniquidad que hay en ti. Hay que morir, no hay otra cosa que hacer. Tomar tu cruz y seguirlo. No hay nada más que hacer. Si antes era ladrón, era vicioso, sé que mis manos están crucificadas, no se bajan ya de esa cruz para coger lo ajeno. Mis pies no caminan hacia lo malo porque están crucificados. A todo lo malo yo estoy crucificado. Pero a todo lo bueno vivo. Ahora soy siervo de Cristo, siervo de la justicia. Crucifiqué mi viejo hombre. Y Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya el viejo hombre, el viejo ser, la vieja naturaleza fue crucificado. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Esto es lo que hace el Evangelio y esto es lo que Dios está pidiendo. Y te hace el llamado. ¿Estás listo para recibir el Evangelio? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Estás listo para tomar tu cruz? ¿Estás listo para ser bautizado en el nombre de Jesús, para ser sepultado y que todos tus pecados sean perdonados y salir del agua y ser una nueva criatura y que resucites para dar ejemplo, para mostrar al mundo el poder de Dios y las maravillas de Dios, testificar de Cristo? Que Dios te bendiga grandemente. Continuamos en nuestra siguiente charla. Vamos a hablar acerca de la idolatría. Dios mediante.